Hechos. ¿Se acuerdan que he estado platicando de Hechos y hoy quiero platicar y quiero conversar con ustedes y enseñar acerca del tema del Espíritu Santo, que empecé a tratar la última vez que tuve el privilegio de compartir con ustedes, y vamos a leer Hechos capítulo 1, y me gustaría que lo buscaran ahí en sus Biblias. No hay un bosquejo ahí, pero vamos a ir leyendo en nuestra Biblia. Ya empecé a hablar en los primeros versículos, pero hoy me quiero centrar en este tema y en la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, y lo voy a leer del 1 al 5 nuevamente. ¿Listos? Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Amén, como diría en otra iglesia. No sé, esta iglesia le cuesta decir amén. Pero digamos amén, ¿ok? Ok, dice versículo 1: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos para que el Señor bendiga su palabra y nos haga entender. Señor Jesús, reconocemos que tú eres un Dios que inspira la palabra por medio de tu Espíritu Santo. Hablaste a siervos, a hombres, para que pudieran escribir, Señor Jesús, y que nosotros pudiéramos entender cuál es la naturaleza tuya, qué es lo que tú pides de nosotros, Señor, y qué es lo que tú muestras de ti, Señor. Te suplicamos que hoy lo podamos entender, que tu Espíritu Santo, del cual vamos a hablar hoy, pueda, Señor, hacer corazones y nuestras mentes sean esa tierra fértil en que tu palabra pueda quedar sembrada y de mucho fruto al 100 por 1, Señor Jesús. Así que ponemos en tus manos este tiempo para que seas glorificado. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Como acostumbramos también en nuestras enseñanzas, recuérdense que eh, eh, hemos enseñado, William ha insistido mucho en el tema de todo pasaje de la Escritura encierra esa historia de la redención, ¿no? Todo pasaje de la Escritura nos va a hablar acerca de la salvación. Si hay un tema central en la Biblia, es precisamente eso, la salvación. Y yo en algunas ocasiones, los viernes por ahí que me ha tocado dar un poquito de enseñanza, les he tratado de insistir en eso. Y he dicho, esto es una pregunta de examen de primero primaria a todo cristiano. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación, exacto. Si hay un tema en que la Biblia se centra, de principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, de la primera página hasta la última, es el tema de la salvación y de Jesucristo, ¿no? De su obra redentora. Todo pasaje encierra esto. Y este pasaje, pues, no queda libre de eso, porque es claro para nosotros hoy que nosotros no podemos prescindir del tema y de conocer la función que el Espíritu Santo hizo en el tema de nuestra redención. El Espíritu Santo tiene un papel protagónico en nuestra salvación. Probablemente no lo sentimos. Yo no sé cuál es la historia de cada uno en el momento de reconocer a Jesús. Yo no sé cómo vinieron ustedes en el momento en el que conocieron a Jesús como el Señor y el Salvador, y que yo espero que hagan memoria y digan, bueno, de realmente cuándo fue cuando yo reconocí al Señor. Yo no sé si su historia es como la mía, y seguro que no, pero yo se supone que nací en un hogar cristiano, ¿no? Y que por lo tanto yo creía que era cristiano, pero no. Dios, como me dijo mi mamá o enseñan otras, Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿no? Y por lo tanto yo tenía que venir a dar ese paso de reconocer al Señor como mi Señor, como mi Salvador. Y entonces, pero debo reconocer que el que hizo esa obra a mí fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cobró un papel protagónico en la obra de la redención en mi vida.
Y cada uno de ustedes también. Y yo por eso repito, no sé cómo ustedes se recuerdan, cuándo fue ese momento en que ustedes lo reconocieron. Y si no lo han hecho, si de repente alguno de acá no lo ha hecho, pues que vaya entendiendo cuál es el papel protagónico que el Espíritu Santo hace en el tema de nuestra salvación, en el tema de nuestra redención. Algunos de nosotros, de repente, por ahí lo hicimos en alguna escuelita bíblica. Algunos de nosotros ya más avanzados de edad probablemente reconocieron al Señor. Algunos otros probablemente lo fueron siendo empujados por la obra del Espíritu Santo a través de la obra de los padres, ¿no? Por la insistencia de los papás. ¿Se recuerdan? Estuvimos con Robert y alguien hizo algo por nosotros. Y una de las cosas que Robert nos pidió, recordémonos de quién fue el que nos impulsó, quién nos habló, quién, ¿se recuerdan? Acerca de Jesús. Y yo recuerdo muy bien que toda la enseñanza de mis papás, el empuje de mi mamá, el empuje de mi papá hacia el tema de Cristo, fue duro. Fue duro porque yo asistí a una iglesia a la cual había que ir todos los días. Desde pequeño, hasta los 20 años, yo asistí a una iglesia pentecostal tradicional donde había culto todos los días, lunes de oración, martes de enseñanza, miércoles de ceniza, perdón, miércoles de, no me acuerdo de qué era, jueves de caballeros, viernes de jóvenes, sábado de qué y domingo de resurrección. Bueno, y había que estar en la escuela dominical y había que estar, y yo asistía a una iglesia donde algunos de ustedes conocen, donde si yo no iba un día era pecado y si venía Cristo ese día yo me quedaba por haberme quedado en la casa, pero si estaba viendo Chespirito, ¿verdad? Entonces, pero esa insistencia de mis papás fue lo que el Espíritu Santo fue utilizando para ir preparando mi corazón. A la edad de 16 años yo recuerdo muy bien que reconocí al Señor y lo hice muy conscientemente. Cuando les digo muy conscientemente es que a mí no me pasó el hecho de pasar a un altar y llorar y llorar y derramar. A mí no me pasó eso. Y por supuesto que yo lloré, porque en ese momento yo entendí qué es lo que significaba decirle al Señor, te entrego mi vida. Y yo recuerdo que yo conscientemente diciendo, esto es un compromiso serio, porque entregarle mi vida y mi voluntad al Señor es un compromiso serio y no hay vuelta atrás, ¿no? Y cuando nosotros entendemos ese paso, después de la historia de nuestra vida, decimos, es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida, ¿no? Eh, Previamente, unos años antes, unos 6, 7 años antes, yo se supone que había reconocido al Señor, pero lo había hecho por miedo. Y usted ya, no sé si han oído mencionar mi historia. Yo viví bajo esa doctrina donde el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y yo de adolescente pensé que el año 2000 nunca iba a llegar. Porque vivía con ese mensaje, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y de hecho, cuando me graduó en el año 98, me graduó de la secundaria, dije, el Señor ya viene, el 2000 no pasa. Yo vivía con eso crecí, el Señor no, el año 2000 no pasa, y entonces, ¿para qué estudio? Entonces me quedé el año 99 sin estudiar, porque ¿para qué? Porque tenía sentido el hecho de que si Cristo ya viene, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? No, si todo se va a quedar y le quedará un hijo del diablo, ¿para qué lo hago? Entonces no estudio. Y según yo, de veras, eh, y muy tiempo antes, a partir del año 93, yo recuerdo bien, en el 93 yo estaba en primero básico, y yo en primero básico estaba convencido de que el año 2000 no iba a pasar. Convencido. En mi ignorancia de adolescente, de joven que estaba ahí en la iglesia oyendo, yo creía, de veras, con todo corazón, que Cristo no venía antes del año 2000. Y toda esa dinámica de que Cristo viene y se va, y un día yo de adolescente, muy cansado, hice mis tareas, me quedé dormido a 5 de la tarde más o menos, cuando el sol está así, que no sabe uno si es de madrugada o es de tarde, desperté y no había nadie en mi casa, estaba solito. Y ya se imaginan lo que me pasó. Pensé que me había quedado. Pensé que me había quedado. Yo lloré y se los puedo decir, lloré, me quedé. ¿Y ahora qué hago? Gracias a Dios que había visto varias películas y dije, no, aquí no debo ponerme, dejar el sello ni nada de esas cosas, porque tengo que huir porque la ves y esas cosas, ¿no? Y de repente aparece mi abuelita por ahí atrás y me dice, ¿vos qué? Yo y dije, no.
dentro de mí, si mi abuelita está aquí, no ha sido, porque mi abuelita se tenía que ir. Una señora de oración, de iglesia, no, mi abuelita tenía que ir. Entonces, yo recuerdo que al rato apareció mi mamá, no, no fue, solito yo ahí. Y esa noche que fuimos a la iglesia, yo no me recuerdo de qué predicó el pastor, ¿sí? De la ofrenda, de cualquier otra cosa menos de salvación. Y terminó la prédica y yo pasé, hermano, yo quiero aceptar. Se me queda viendo así como que, ajá, sí, yo quiero aceptar. Así. Ok, pase adelante. Y me recuerdo que salí esa noche, me quedo, si viene hoy, me voy. Si viene hoy, me voy. Todas estas cuestiones jocosas, como lo quieran ver, de alguna manera, fueron el proceso que el Espíritu Santo utilizó en mi vida para llevarme a reconocer a Jesús como mi Señor. Yo lo hice ya conscientemente y les digo, yo tengo presente mis palabras cuando le dije, Señor, te entrego mi voluntad. Y entonces no puedo la obra del Espíritu Santo en mí. ¿Por qué? Porque tenemos claro que el Espíritu Santo, por las Escrituras, que dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, que nos convence de justicia y de juicio, que nos guía hacia toda la verdad. Es la obra que Él hace en nosotros para que nosotros podamos reconocer nuestra condición de pecadores. Y entonces, no podemos olvidarnos de la función primordial que tiene el Espíritu Santo en la historia de Salvador. No solo mía, sino de todos nosotros y de todas las generaciones. El Espíritu Santo cobra un papel protagónico en el tema de la redención. Hoy nosotros podemos decir gracias al Espíritu Santo por conducir mi vida hasta este paso. ¿Sí? Y entonces ya entendiendo esta obra del Espíritu Santo en la historia de la redención, quiero avanzar, ¿sí? Al tema de lo que quiero platicar con ustedes en esta mañana y quiero ir desarrollando esto, ¿ok? Eh, el tema del Espíritu Santo es un tema complicado cuando Jesús dice aquí en el versículo 5 de Hechos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si leemos estos primeros 5 versículos en Hechos, vemos que el Espíritu Santo ya tiene varias menciones acá en estos primeros 5 versículos, ¿sí? Jesús dio instrucciones por medio del Espíritu Santo, que vamos a ser bautizados bautizados con el Espíritu Santo, y se menciona el Espíritu Santo, y la pregunta es, ¿qué tanto entendemos nosotros del Espíritu Santo? Y quiero eh, que tengamos claro que aquí estamos frente al hecho de que si bien Jesús hizo una obra y ha concluido la obra que se le mandó a hacer. Jesús, después de 40 días de la resurrección con sus discípulos, pasa enseñándoles y hablando acerca del reino. Llega el momento de su partida y claramente sabemos hoy por las escrituras que era necesario que Jesús se fuera. Jesús en su ministerio terrenal ya ha concluido y llega al monte de los olivos y les dice, bueno, es necesario que yo me vaya. Ahí está Jesús y asciende al cielo. Y cuando Jesús dice en Juan 16:7, pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, el tema del Espíritu Santo. Hoy en día es uno de los temas que más controversia da, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar eh, las diferentes posturas o las diferentes posturas doctrinales de la iglesia cristiana hoy, de la iglesia cristiana evangélica, protestante, empezamos a analizar. No tenemos problemas cuando hablamos de Dios. Si decimos
Dios es soberano, todos los hermanos decimos amén. Si decimos que Dios es rey, todos decimos amén. Cuando hablamos de Jesús y hablamos de que Cristo es el Hijo de Dios y que Él perdonó nuestros pecados, todos decimos amén. Pero cuando nos empezamos a hablar del tema del Espíritu Santo, empezamos a conflictos, porque empezamos a definir cada uno cuál es la idea que tenemos del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en nuestra vida? Y empezamos cada uno de nosotros a tener ciertas diferencias por la tradición que hemos tenido, por el bagaje de conocimiento cristiano que hemos aprendido muchas veces desde pequeños, otros desde más adelante de la vida, y esa función del Espíritu Santo que a veces no logramos entender. Y para nuestra referencia, porque es importante que la hagamos, para nuestra referencia, en el tema del Espíritu Santo, en los últimos 50 años de la historia de la iglesia, se ha escrito más y se ha hablado más acerca del tema del Espíritu Santo que en el resto de los años de la historia de la iglesia. En los últimos 50 años, esa importancia de hablar del Espíritu Santo ha generado mucha documentación, mucha literatura, y se ha hablado más del Espíritu Santo. Y cuando ustedes empiecen a buscar y vean, se habla mucho del tema del Espíritu Santo. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo lo podemos entender? ¿Sí? Porque el que puede definir claramente quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra, es él mismo. ¿Sí? Y vamos a la Escritura a analizar qué es lo que dice la Escritura acerca de él. Lo primero que debemos entender al estudiar o al tratar de entender el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, ¿sí? Eso lo debemos de tener claro, ¿sí? Desde el principio, ustedes saben que somos una iglesia confesional, desde el credo de los apóstoles que lo hemos aprendido. William ha insistido en entender las confesiones, los credos, y vemos claramente que la Trinidad entender la Trinidad es tan importante, y entender el Espíritu Santo dentro del concepto de la Trinidad es importante. ¿Por qué? El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal que simplemente se manifiesta de vez en cuando o se manifiesta o hace cierta función. Eso significa que el Espíritu Santo no es una cosa. Entonces no podemos referirnos al Espíritu Santo como algo que es. Debemos entender que debemos referirnos al Espíritu Santo sobre la base de quién es, porque es una persona. ¿Sí? El Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, y eso lo podemos nosotros entender en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nos referimos al Espíritu Santo, debemos de decir acerca de el Espíritu Santo como una persona, ¿sí? El Espíritu Santo no es un algo. El Espíritu Santo es un quién. ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, eso lo debemos de tener claro. El Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Sí? No podemos desligar al Espíritu Santo de la naturaleza misma de Dios, porque Él es Dios mismo. ¿Sí? Forma parte de esa Trinidad. Ahora, uno de los problemas que nos vamos a enfrentar es en entender cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo lo logramos entender, y cómo se va relacionando o cómo se va revelando a través de la historia del ser humano, de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se revela el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se revela en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo entendemos nosotros hoy? Y es importante. Y voy a tratar de dar un panorama muy general del tema del Espíritu Santo. Para hacer una especie de introducción o un panorama general del tema del Espíritu Santo, vamos a tener claro, ¿se acuerdan que yo les he mencionado por ahí del tema de la neumatología? Cuando hablamos de teología sistemática, hablamos de la parte de la neumatología que se refiere al estudio específico de el Espíritu Santo, ¿sí? El término neuma es el término griego para la palabra espíritu. Y espíritu también, este término
va relacionado con no solo con el tema de espíritu, sino con el tema de la respiración o con el tema del viento. El término hebreo y el término griego, en el término griego, neuma o numa, como dicen algunos, es el término griego que se refiere al tema del espíritu, o el tema del aliento, o el tema del espíritu, o el tema del viento, del aire. Hay una relación entre estas palabras. De ahí el tema neumático, tiene que ver con aire, que tiene que ver con viento, ¿sí? Y en teología, el tema de la neumatología es la parte de la teología que se encarga del estudio del Espíritu Santo. Eh, quiero ir enseñando cuáles son esas operaciones generales, de forma general. Hay cosas que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Él tiene una función específica que hace en la vida de todo creyente o que ha hecho también en la vida del ser humano como tal. Eh, entonces, una de las cosas que nosotros podemos entender en el Antiguo Testamento es, permítame hacerles esta pregunta. ¿Dónde creen ustedes que se menciona por primera vez el tema del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras? Génesis. Desde Génesis capítulo 1 nosotros empezamos a entender y a escuchar el tema del Espíritu Santo. Génesis 1:1. Pecado sería no saberlo de memoria, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en ese versículo es la palabra Elohim. Cuando la palabra Elohim se menciona ahí en ese primer versículo del Génesis, se refiere a dioses. Cuando habla de dioses se refiere a la Trinidad, ¿sí? En el principio creó la Trinidad, o estas tres personas, los cielos y la tierra. Desde ahí empezamos nosotros a entender el tema del Espíritu Santo. El versículo 2 de Génesis dice, y el Espíritu de Dios, versículo 2 de Génesis, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Se recuerdan? Muy bien. Ok. Y uno de los pasajes maravillosos de la creación ahí en el Génesis es el pasaje en cuando Dios forma al hombre. Ya entendemos que por medio de lo que Dios dice, se van formando. Dios dice, hágase la luz, y se hace la luz, hágase esto y se hace. Pero cuando Dios forma al hombre, lo forma, dice la Biblia, que toma un poco de barro y le da forma. Y ese es un ser es un ser inanimado en ese momento, es un ser que simplemente está ahí. Y lo que Dios hace es darle a este ser un aliento de vida. Sopla sobre él aliento de vida. ¿Se recuerdan de la historia? Sopla sobre él aliento de vida y lo hace un ser viviente. Y a partir de ahí es que nosotros vamos a entender que una de las obras generales del Espíritu Santo es generar vida. Es por medio del Espíritu Santo en el que el Señor dio vida al ser humano. Da vida. Uno de los misterios grandes de la vida o de los teólogos o de los filósofos es el origen de la vida. Y nosotros lo tenemos claro, es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es generador de vida. ¿Sí? Ahora, debemos de tener claro que esto no es solo para los cristianos. Todo ser humano pues tiene vida. De alguna manera, la obra del Espíritu Santo ha obrado en términos de vida, no en términos de redención ni en términos de salvación, lo quiero dejar claro. Para el ser humano, en términos biológicos, el Espíritu de Dios ha traído vida, porque no se puede generar vida sin Dios. Una vez no haya Dios, hay muerte. Si no hay Espíritu, vamos a hablar de muerte. Toda vida viene de Dios. Él es el generador de toda vida, ¿no? Entonces, el Espíritu de Dios genera vida y lleva la obra creativa de Dios al infinito. Nosotros podemos leer Job, podemos leer Salmos, podemos leer Isaías, evidencian que la vida proviene de Dios.
Y esa es una obra del Espíritu Santo. Una obra general del Espíritu Santo es dar vida. Y si bien nosotros tenemos vida hoy, debemos reconocer entonces ahora en términos biológicos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? En términos biológicos, no en términos de salvación, ni en términos de redención, en términos biológicos. ¿Sí? Eh, entonces, en el Antiguo Testamento nosotros empezamos a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo, dando vida, generando vida. Entonces, por tal motivo, nosotros no podemos negar la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no lo vamos a escuchar regularmente como el Espíritu Santo, lo vamos a escuchar como el Espíritu de Dios. ¿Sí? Y no encuentro el término Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar como el término el Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, retirar al Espíritu significa muerte, ¿sí? Entonces, quedamos claros con que una obra general del Espíritu Santo es dar vida, generar vida. Ese poder de dar vida viene del Espíritu Santo y de la obra en nosotros. Génesis 1, Génesis 2, 7, por ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un espíritu viviente. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, la misma palabra, neuma, se utiliza para entender eso que ya les había mencionado. Es aliento, aire, respirar, espíritu. Entonces, quedamos claro entonces que el espíritu hace esa función de dar vida. Recordemos que en Dios, dice la escritura, en Dios vivimos, nos movemos y somos. ¿Sí? En Dios. No podemos negar entonces la obra de Dios en toda obra vivificante. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a analizar si en el Antiguo Testamento se manifiesta como ese poder, esa fuerza que genera vida. La pregunta es, ¿cómo se va a manifestar de esa misma manera en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, Dios o el Espíritu Santo se va a manifestar también como ese poder para vivificar. ¿Y para vivificar qué si ya estábamos vivos biológicamente? En el Nuevo Testamento, la obra y la función y el poder del Espíritu Santo se va a entender para vivificar aquello que ha estado muerto, pero espiritualmente. Y va a traer, vamos a entender que el tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento lo vamos a entender en términos de dar vida espiritual. ¿Sí? Ah, ¿por qué? Porque Jesús dice, cuando Jesús menciona en el Nuevo Testamento, dice, porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como diría Arcis Pro, la pregunta aquí es, ¿a quién le predicó Jesús ese mensaje? Porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Será que llegó a un cementerio a decir, Jesús llegó, bueno muchachos, yo vine aquí para que tengan vida y vida en abundancia? No, ¿a quién se lo predicó? A personas que estaban físicamente vivas y biológicamente vivas, ¿no? Se los dijo. Entonces, ¿para qué les dijo eso? Es porque había un elemento importante, porque estas personas estaban muertas espiritualmente, físicamente vivas, biológicamente vivas, pero muertas espiritualmente. Entonces, ¿para qué vino Jesús aquí? Para que tuvieran vida y vida en abundancia. Y si se refiere específicamente a esa vida espiritual. Y nosotros debemos entenderlo para nosotros mismos también. Para eso vino Jesús, para que nosotros tengamos vida
y vida en abundancia. Ahora, tenemos que reconocer que nosotros estábamos muertos, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Cristo Jesús, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, ¿sí? Y entonces, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Cuál es entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros ahora? Es vivificarnos espiritualmente, ¿sí? Sí, y a esto es lo que nosotros conocemos en términos teológicos como la regeneración, ¿sí? Y el prefijo regeneración, de generación, da un sentido de entendimiento que es una obra que se está haciendo por segunda vez para confirmar. ¿Por qué? Eh, Cuando decimos yo me voy a repetir algo, es porque ya lo hice una vez, ¿no? Si yo voy a retransmitir algo, es porque ya lo transmití previamente, ¿sí? Si yo voy a... Entonces, en la palabra regeneración, nosotros debemos entender, claro, que el término generación es la primera vez que nosotros debemos entender este término como la primera vez de estar vivos. Y eso se refiere al estar vivo en términos físicos o en términos biológicos. La regeneración tiene entonces que ver con la idea de volver a dar vida, ¿sí? Pero no solo vida física y biológica, porque ya estábamos vivos, físicamente vivos, pero estábamos muertos espiritualmente. Entonces, en la hora regeneradora que el Espíritu Santo hace en nosotros, tiene que ver con darnos vida espiritualmente. Entonces, me gustaría que fuéramos entendiendo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se entiende como ese generador de vida. En el Nuevo Testamento, una de sus funciones generales también es generador de vida. Vivifica nuestro espíritu. En el Antiguo Testamento nos da vida físicamente y en el Nuevo Testamento nosotros entendemos que vivifica nuestro espíritu, ¿sí? Ahora, debemos de tener claro que el tema de la regeneración no es un tema que empieza con Jesús en el Nuevo Testamento, aquellos que han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque no podemos separar, no podemos olvidarnos de que la obra regeneradora también empezó en el Antiguo Testamento con todas aquellas personas que fueron salvas del Antiguo Testamento. David tuvo que tener una obra regeneradora, ¿me entienden? Moisés tuvo que tener una obra regeneradora. Elías tuvo que tener una obra regeneradora. El Espíritu Santo actuó también en el Espíritu Santo para regenerar el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ¿sí? Entonces, Pablo en Efesios 2, versículos 1 en adelante dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y entonces en esto es lo que concluimos y voy a ir dándole ya un sentido final a esto, para que entendamos por lo menos esta obra general del Espíritu Santo. Hay un montón de cosas.
El Espíritu Santo hace muchísimas cosas. Y hoy solo quiero centrarme en esto, en que el Espíritu Santo, una de las obras generales es dar vida, ¿sí? Nadie nace como un hijo de Dios, sino todo lo contrario. Todos somos enemigos de Dios porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es lo que Pablo enseña aquí en Efesios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, ¿sí? Por gracia somos salvos. Y es el Espíritu Santo, es el que hace esta obra en una persona que está espiritualmente muerta. Y aquí quiero que entendamos, ¿se acuerdan ustedes del pasaje cuando Nicodemo se acerca con Jesús? ¿Sí? A platicar. Y Jesús le dice, porque es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Y entonces, Nicodemo, ¿acaso puede un hombre ya viejo regresar al vientre? Y entonces Nicodemo no había entendido que había una necesidad de volver a nacer, de revivir, de que esa obra regeneradora se hiciera en toda persona. ¿Por qué? Otra vez repito, porque nadie nace siendo un hijo de Dios. Y aquí sí nos vamos a contraponer contra toda corriente o formas o pensamientos que hoy podemos escuchar, incluso en la iglesia, de que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? La Biblia es clara, dice que no son hijos de Dios. Naturaleza, éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Ustedes y yo éramos enemigos de Dios. En otro tiempo vivíamos. Y Pablo lo dice claramente aquí en Efesios 2. En otro tiempo nosotros obedecíamos a los deseos de nuestra carne, a esa naturaleza. Pero en Cristo Jesús, Dios en su grande amor y misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces debemos agradecer a Dios porque Él hizo esa obra regeneradora en nosotros. Y alguien entonces se va a llevar el mérito por esa obra regeneradora. ¿Quién es? Él, el Espíritu Santo. Él hizo eso. ¿Sí? Cristo Jesús trabaja en esa obra regeneradora, pero el que la aplica en nuestra vida es el Espíritu Santo. Dios tenía planificada esa obra redentora y regeneradora. Cristo Jesús la lleva a cabo. El que aplica en nuestra vida es el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio del convencimiento de pecado que hace en nuestras vidas. Cuando hay orgullo en la vida de una persona, no entra al convencimiento de pecado. Nosotros tenemos claro que la obra regeneradora del Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo falla? No. El Espíritu Santo no falla. Él, cuando hace su obra, la hace completamente, al igual que Cristo Jesús, al igual que el Padre. Porque ellos no fallan. ¿Sí? Y entonces, repito entonces, cuando Jesús le dice, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Y para qué era necesario nacer de nuevo? Para ver el reino, para entrar al reino. Eso es lo que Nicodemo dice. ¿Qué debo hacer para ver el reino? Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿por qué dije que en el Antiguo Testamento también hubo una obra de regeneración en estos personajes que conocemos y que estamos seguros que están delante de la presencia del Señor? Porque sin esa obra regeneradora, nadie puede ver el reino de los cielos. Sin esa obra regeneradora, ni siquiera se puede ver, mucho menos entrar al reino de los cielos. Entonces la pregunta tiene que ser contestada de forma obvia. Para David, para Daniel, para Moisés, en el Antiguo Testamento también hubo una obra regeneradora, una obra del Espíritu Santo, ahí también. O sea, Eddie, el Espíritu Santo no se manifiesta a partir del Nuevo Testamento. No, el Espíritu Santo siempre ha sido, ha estado con él y ha obrado
desde el principio, ¿sí? Que lo vamos a empezar de repente a entender de una forma en el Nuevo Testamento, en la narrativa de Hechos, porque ya se empieza a nombrar al Espíritu Santo como el Espíritu Santo, ¿sí? En el lenguaje de la Escritura, hasta en el Nuevo Testamento es que empezamos a escuchar el término Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, y para terminar hoy, quisiera que quedáramos claro entonces que el Espíritu Santo obra de forma general dando vida. No hay nada en el universo que tenga vida donde el Espíritu de Dios no tenga que ver. Si hay vida, ahí está Dios. ¿Entiendes? Si quitamos a Dios, hay muerte. Físicamente estamos vivos. Y yo no sé si ustedes entran también a esa pregunta física, biológica del misterio de la vida. Porque hoy una flor tiene vida y si la arrancamos al ratito está muerta. ¿Qué le pasó? O sea, y empezamos, cualquiera me dice, pues hasta ya la arrancaste, pero está muerta, ¿no? Pero hay una profundidad en esa pregunta. Yo no sé si a ustedes les ha entrado esa idea, ese misterio, pero, pero ¿qué es lo que genera vida, no? No sé si han tenido eh, el mal momento, podría decirlo de esa manera, de que se les muera una mascota, ¿no? Y duele, ¿no? Ay, se me murió. Y hoy está ahí, y el otro día está ahí, muerto. Dice uno, ¿qué pasó? De hecho, el perrito de mi casa con mis papás acaba de morir hace como un mes y, y le hicieron su entierro y todo lo demás. Mi hermano le tenía ya pagado un servicio y todo lo demás. Y, y mi hermano estaba muy triste. Y no quisimos llevar a Belén, ¿no? Pero, pero estaban muy tristes. Cuando uno mira un cuerpo que está inerte, muerto, dice, no, ¿qué es la vida? Es un misterio. Es decir, se quitó el aliento de vida, ya no está. Y yo tuve el privilegio, digo yo, lo voy a poner en esos términos. Mi abuelita, que vivió 15 años en nosotros, eh, el día, la noche que murió, la madrugada que murió, yo la fui a ver minutos después. Estaba ya muy enferma. Ya todos sabíamos que iba a suceder eso. Y una noche en mi cuarto, yo recuerdo que entró mi mamá y me tomó, me dice, Eddie, yo así en su momento de la noche, en la madrugada, despierto y le miro la cara de mi mamá y me dice, ya. Y eso bastó para que yo entendiera. En ese momento yo me levanto rápidamente, me dice mi mamá, ya, venite a ayudarme. Entonces yo me levanto, entro al cuarto donde estaba mi abuelita, en la cama, y vean ustedes que esa imagen no se borra de mi mente, porque yo la había visto viva antes de dormirme. Y entonces cuando mi mamá me dice, porque mi mamá es muy fría para esas cosas, ya, agarrarle la cabeza. Entonces yo le tomo la cabeza, no vamos a poner un ramo para que no esté mal. Pero vean el misterio de la vida. Para mí fue un impacto, ya no tiene vida, no está, que se. Vean que fue para mí un impacto decir, más que la muerte, porque estaba convencido de que mi abuelita estaba con el Señor y estaba mejor y está gozando y esa combinación, esa mezcla de la tristeza, pero de la alegría y el gozo de que alcanzó la meta que todo cristiano espera alcanzar, ¿no? De llegar a la presencia del Señor. Pero la pregunta otra vez, el misterio de la vida. Y en términos teológicos, en términos cristianos, al final de cuentas, lo único que podemos reconocer es que el generador de la vida es Dios. Si Dios no está, hay muerte. ¿Sí? Hay muerte. Entonces, física y espiritual. Si Dios no está, hay muerte. De alguna manera, una persona sin el Señor, espiritualmente hablando,
aunque esté viva biológicamente, tiene una parte del Señor generando vida biológica. Por eso es que el ateísmo y todo lo demás es inconsistente y no se puede porque la vida no se genera de la nada. La vida proviene de Dios y el Espíritu Santo es el dador de la vida física y como no ahora de la vida espiritual que nosotros tenemos. Entonces, gracias sean dadas a Dios porque nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia. Que el Señor nos ayude a reconocer eso. Y termino con esto. Entendamos bien a la persona del Espíritu Santo y sus funciones. Sin desvirtuar o exagerar lo que el Espíritu Santo hace, porque muchas veces desvirtuamos lo que el Espíritu Santo hace, muchas veces o lo exageramos o invalidamos esas funciones que el Espíritu Santo hace. Ahora, creamos que el Espíritu Santo ha sido prometido por el Padre y anunciado por Cristo para nuestra obra de regeneración. ¿Sí? Creámoslo. Y no desvirtuemos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Si alguien lleva mérito por la aplicación de la regeneración en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Amén. Oremos.